Gracias. Ya, sí observa el archivo, ¿verdad? Sí, sí se está observando. Ya, entonces, en este tema que se solicitó, el trabajo fue de regresión polinomial, ¿de acuerdo? Sí, así es. Entonces, bueno, como introducción, ahí en el texto he colocado, bueno, que mm, es de interés cuando se tiene dos variables Ujú. de estudio, es de interés encontrar una relación o un patrón de comportamiento de las variables. Entonces, gráficamente, uno puede encontrar dicho patrón a través de lo que se conoce como un gráfico de dispersión. Entonces, en ese gráfico de dispersión, bueno, tenemos la variable X, tenemos la variable Y. Entonces, hay situaciones en las que la disposición de los puntos, de los pares ordenados de ambas variables, nos hacen señalar o nos hacen dar cuenta de que hay un patrón de comportamiento conjunto. Entonces, al menos en esta primera situación, como usted ve, no hay ninguna asociación, ¿no? Porque los puntos están de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, en la situación 2 y en la situación 3, sí es evidente que las variables tienen cierto patrón de comportamiento. ¿Y cuál es? Es una tendencia, digamos, positiva, en el sentido de que a medida que aumentan los valores de X, los valores de Y también van a incrementarse. Y si los valores de X disminuyen, los valores de X también tienden a disminuir. Entonces se observa eso en el patrón de comportamiento a través del diagrama de dispersión. Claro está que, digamos, la amplitud de qué tanto se van alejando los puntos en una es más grande que en otra, ¿no? Entonces, por eso aquí en la número 2, en la imagen número 2, solamente se señala correlación lineal positiva, mientras que en la 3 se señala una correlación positiva alta. Y esto es alta o es más alta porque, digamos, los puntos están más unidos, o sea, están más cercanos unos entre otros, ¿no? Formando como que una línea. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ya, entonces, la forma que van a, digamos, a mostrarse, generalmente, bueno, es una línea recta, ¿no? Que puede ser con pendiente positiva o con pendiente negativa, ¿ya? A esto se le conoce como asociación lineal, ¿ya? Se le conoce como asociación lineal. Entonces, para utilizar lo que se conoce como funciones, se estima un modelo o una ecuación de regresión. ¿Qué es una función lineal? Donde y está en función de, en este caso, x, un coeficiente llamado beta 1 y en este caso un intercepto llamado beta 0. Esto es para la cuestión lineal, cuando la asociación o el patrón de figura que se va formando entre X e Y es una línea, ¿no? Ya sea con pendiente positiva o con pendiente negativa. Ahora bien, no siempre el patrón de comportamiento va a ser de forma lineal o la asociación no siempre va a ser lineal. Entonces, aquí en esta figura 6, ¿qué tipo de asociación puede encontrar usted? Ya no es una asociación lineal, sino es una asociación curvilineal. Entonces, en estos contextos, ya utilizar una ecuación o una regresión lineal ya no es, digamos, adecuado, no se ajusta a los datos o al patrón de los datos. Entonces, una buena alternativa es utilizar polinomios. ¿Qué cosa es un polinomio? Es decir, agregar betas, pero con coeficientes al cuadrado, al cubo y así sucesivamente, ¿no? Una potencia k que digamos que haga que la curva se ajuste mejor a los datos.
¿Se entiende allí? Entonces, solamente hago regresión lineal si es que encuentro una asociación lineal previa y cuando veo que hay una curva, es mejor usar la regresión polinomial, la que voy a Exacto. generar una potenciación de acuerdo a eh, lo que decida, ¿no? exacto, así es. Entonces, por Listo. eso es como que es una extensión, ¿no? La regresión Ujú, polinomial de la regresión lineal. ujú. Ya, entonces, la siguiente presentación, ya bien, por ejemplo acá, por ejemplo aquí miren, ¿no? Esta figura, ¿no? Aquí los puntos tienen como que una especie de, se forma como que un patrón de curva. Entonces, la ecuación que se quiere determinar va a ser y en función de beta cero. El término lineal es x elevado a la uno. De repente habrá un término cuadrático, un término cúbico y así de repente un término a la potencia m. Ya, entonces aquí esta parte simplemente es cómo se hace el cálculo. Ya, el libro de Ezequiel Uriel presenta cómo se desarrolla el cálculo. Ya, esto es para la parte, digamos, de fórmula, cómo se calculan. Las fórmulas lo que le va a permitir calcular es esto: cuánto vale beta cero, cuánto vale beta uno, cuánto vale beta 2, cuál es el valor de beta 3 y así sucesivamente hasta el valor de beta sub n. O sea, aquí hay una serie de ecuaciones que se deben resolver para encontrar dichos valores. El número de betas depende de la cantidad de datos que tengo, ¿no? No, eso va a depender de cuál se ajuste mejor a la curva, a los datos. O sea, Siento. cada potencia genera una curva. Generalmente la cuadrática es así, ¿no? La cúbica es así y así, ¿no? Entonces, cada potencia va a presentar un modelo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, la cuestión ahora, el siguiente paso es descubrir hasta qué grado de potencia debería considerar el modelo. Mm. Entonces, esa sería la pregunta, ¿no? Digamos, aquí en esta parte es cómo se calculan los betas. Ahora, la siguiente fase es determinar hasta qué grado se debe, digamos, elevar la potencia X. Y eso es lo que vamos a mostrar a continuación, aquí en el caso de estudio. Ya, dice, la cadena de hoteles, la estancia brinda el servicio de hospedaje y turismo en zonas estratégicamente ubicadas en el Perú. Asimismo, dentro del inmueble se ofrecen servicios de comida, entretenimiento, salud, entre otros. Con fines de planificación y reinversión, se desea estimar el gasto en consumo en los servicios ofrecidos en dólares dentro de las instalaciones que realizan los turistas en función del número de horas que los clientes han reservado en el hospedaje. A continuación se muestran los registros obtenidos. Entonces, este es un caso simulado. En la regresión hay dos tipos de variables. Una que es la variable dependiente, que es la variable de interés que uno desea predecir o analizar, que en este caso va a ser el gasto en consumo de parte de los turistas dentro del hotel. Ahora, va a haber una variable independiente o una variable explicativa que va a ser el número de horas. Entonces, a la variable dependiente se la denomina y a la variable independiente o causal se la denomina X. Entonces, en este caso, es razonable esperar que si un cliente pasa una mayor cantidad de horas dentro del hospedaje, hará un mayor consumo. De alguna forma debe estar relacionada dicho, dichas variables, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser el caso de aplicación, ¿no? Predecir el gasto en consumo de los clientes dentro de este hospedaje en función del número de horas del cual permanece en el hospedaje. Ya, entonces, a ver, aquí están los datos. Estos son los datos simulados. Tenemos horas y gastos. Por aquí tenemos algunas estadísticas descriptivas de las variables.
Aquí este primer cuadro, ahí tenemos la variable horas, la variable gasto. Se tiene una muestra de 30, ¿ya? O sea, son 30 registros. Tenemos el valor medio, los clientes que han estado hospedados más o menos en promedio están 104 horas y el gasto promedio ha sido de 1.632.787 dólares. Tenemos horas mínimas de hospedaje que es 30 y máximo 200. El gasto mínimo ha sido 828.160 y un valor máximo de 2.098.130 dólares. Y aquí tenemos un histograma. La primera es para las horas. Vemos que los clientes eh, como que mayormente se quedan pocas horas. Sin embargo, para la variable gasto vemos que los gastos son bastante altos, ¿no? O sea, los clientes tienden a gastar durante la permanencia en el hospedaje. Y aquí finalmente en la tercera gráfica se observa el patrón, digamos un gráfico de dispersión entre las horas de permanencia y el gasto en consumo. Entonces, por ahí usted qué forma le ve a al patrón de comportamiento. Por ahí Ahí pudiera se ve, una ahí especie se de ve curva, ¿no? que hay, claro, una curva, ¿no? Se ve que cuando están, o sea, a pesar de que están pocas horas, sí tienen un gasto alto, pero cuanto más horas permanecen, ese gasto se eleva más, entonces se hace la curva, ¿no? Es La, una, exacto. no es una Entonces, relación curvilínea, ¿no? es, bueno, digamos, en el caso más sencillo es tratar de ajustarlo a una regresión lineal, ¿no? Que puede ser, Ujú. que se puede ajustar. Puede ser una regresión cuadrática, de repente por ahí una cúbica. Entonces, ahora el siguiente paso es ver qué curva se ajusta mejor. Y vemos por acá. Ya. Aquí tenemos una salida del programa R, la cual es bastante informativa. Aquí se prueba el ANOVA, se realiza el análisis de ANOVA. El modelo uno es el modelo lineal, el modelo 2 es el modelo cuadrático, modelo 3 modelo cúbico y modelo 4 modelo de potencia a la cuarta. Entonces, el ANOVA lo que hace es analizar si añadir un elemento más contribuye a, a que el modelo sea mejor, ¿ya? Entonces, el modelo uno es simplemente y igual a beta cero más beta uno por X. Eso es el modelo uno. El modelo 2 es Y igual a beta cero más beta uno más beta 2 y aquí X al cuadrado. Entonces en el modelo 2 se está añadiendo recién el término cuadrático. En el modelo 3 al modelo anterior se le añade el término cúbico. Ay, perdón, acá me salté. Aquí primero va va el término cuadrático y luego va el modelo cúbico o el término cúbico. Y bueno, y el último sería así, ¿no? De todas, pues, ¿no? Desde el uno hasta el 4. Ahí ingreso al R la, la fórmula o sea, la función de ANOVA, Ujú. y en este caso, los modelos uno 2 3 4 ya em, deben estar previamente ingresado la E- data, ¿no? Y Exacto, así es. reconoce. Exacto. Entonces, ¿cuál es Pero la...? como, o sea, ese mod uno mod 2 mod 3 mod 4 eso lo identifica el R directamente ya. Sí, eso ya está en el código que le envié. Ahí está la estimación, ¿no? Pero digamos, en principio, ¿qué cosa es modelo uno? Es el modelo lineal.
El modo 2, modelo cuadrático, modelo 3, modelo cúbico y modelo 4, modelo a la potencia 4. Entonces, lo que va a hacer el test de ANOVA es verificar si la contribución continua de un término adicional mejora el modelo. Entonces, en el paso 1, digamos, el paso 1 toma como referencia al modelo 1. O sea, no tiene con quién comparar, así que no realiza ninguna prueba. Está, digamos, vacío, ¿no? Porque el modelo 1 va a ser el modelo de referencia. A ver, añado el término cuadrático. Aquí, añado el término cuadrático. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, cuando sale esto de aquí, estrellita, una estrellita como mínimo, quiere decir que la prueba resulta significativa. Y eso quiere decir que añadir el término cuadrático sí mejora el modelo. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaríamos indicando o encontrando evidencia de que añadir el término cuadrático sí mejora el modelo. Por eso hay estrellitas. ¿Ya? Estas estrellitas significan una relación significativa. Exacto, así es. Acá le dice, ¿no? Cuando es una estrellita es significativa al 5%. Cuando es dos estrellitas es Ya. significativa al 1%. Cuando tiene tres estrellas es significativa al 0,01%. Y cuando tiene un punto es significativa al 10%. Entonces, añadir, al menos en esta parte, lo que se está encontrando es que añadir el término cuadrático sí mejora el modelo. Pero ¿qué pasa cuando se añade el término cúbico? Ya no hay ninguna estrellita ni ningún punto. Eso quiere decir que añadir el término cúbico no mejora en nada el modelo. Entonces, por ahí ya encontramos indicios de que con el modelo cuadrático es suficiente. Nuevamente, se hace la prueba para con el modelo 4 añadir un término de potencia 4 tampoco es significativo. Entonces, eh, con el cuadrático es el que se estaría obteniendo un mejor ajuste. ¿Se entiende allí? Sí, entonces lo que yo debería hacer es subir la data, luego asignarle unos códigos, ¿no? ¿Cómo le Así. asignas el código? ¿Cómo le Mm, asignas el código? Ya, eso está en Al parte del R. modo 1, modo 2, modo 3, o sea, lo codifico, ¿no? Exacto. Ya. Y luego ya aplico el ANOVA y de acuerdo a los resultados veo cuál es el mejor, que en este caso es el modelo cuadrático, ¿no? Así es. Ujú. Debido a la significancia de la relación. Entonces Ujú. ahí ya recién puedo aplicarlo, ¿no? Claro, porque aquí la primera fase es identificar qué modelo polinómico se ajusta mejor. Si aquí se hubiera obtenido que en el tercero hay más estrellitas, también hay una Ujú. estrellita, se hubiera elegido entonces el modelo cúbico. Pero en este caso basta con elevar a la potencia 2, se encuentra el mejor ajuste. Es más significativo cuando tiene más estrellitas, está más de cero, ¿no? Claro, pero basta con que al 5%, ¿no? Porque es digamos, el más usado. Ok. Ya luego aquí, miren, ¿no? Están las curvas. Se puede ver el diagrama de puntos. Cada par de puntos está representado por un punto negro. La curva roja representa la línea, la ecuación lineal, la función lineal. Y Ujú. evidentemente, ¿no? La lineal como que no se ajusta, ¿no? En cambio, la azul es la cuadrática. La verde es la cúbica y la amarilla es la de potencia 4. Bueno, por ahí tienen casi la misma forma. Entonces, como que no hay un mejor ajuste, ¿no? Por eso el modelo o la nova identifica que con el potencia 2 es suficiente. Ya, entonces, ya el mismo R le da, digamos, los valores de los betas, ¿no? Que se había mostrado con la ecuación, ¿no? Entonces, aquí en esta salida se muestran los cuatro modelos, ¿no? Aquí el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3 y el modelo 4, ¿no?
Y aquí horas es simplemente el beta 1, horas 2 sería el beta 2, este sería beta 1, este sería beta 2, este sería beta 3, este sería beta 4 y la constante sería beta 0. El modelo 1 solamente tenía término lineal, por eso solamente se encuentra coeficiente, que es 4.802. El término cuadrático ya tiene el componente B2. El modelo 3 tiene el componente 3, hasta el componente 3, y el modelo 4 tiene todo. Ahora aquí en este reporte para cada, digamos, para cada modelo también se añade la significancia, ¿no? Por ejemplo, acá en el modelo 1 resultó significativo la constante y el beta 1. En el modelo 2 resultó significativo la constante, beta 1 y beta 2. En el modelo 3 solo resulta significativo beta 1. Y eso también ayuda a entender de por qué el modelo cúbico no se ajusta mejor, ¿no? Igual en el modelo potencia 4 no resultan significativos. Y aquí también este reporte tiene lo que se conoce como R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado es un indicador que muestra qué tanto predice el modelo a los datos. Entonces, se va a elegir aquel modelo que tenga un mayor valor en el R cuadrado ajustado. Entonces, evidentemente, el modelo cuadrático es el que se ajusta mejor. Tiene un 89%, digamos, de carácter explicativo para la variable dependiente. Otro indicador es el error, la desviación estándar del residual. Y aquí se espera que sea lo menor posible. Aquí el error estándar del residual se debe buscar lo menor posible, porque eso significa pues que el modelo se equivoca menos, por lo tanto el pronóstico será mejor. Entonces ahí también se encuentra dicha, digamos, el mejor modelo o el modelo que tiene un mejor desempeño es el modelo cuadrado. Entonces la ecuación de regresión para el modelo cuadrático va a estar en esta, ¿no? Este es beta 0, 382. Beta 1, 21 punto y algo, y horas 2 va a ser menos 0.0373. Entonces, con esto ya se va a armar el modelo cuadrático. ¿Se comprende hasta aquí? Sí, entonces el ajuste 2 me indica cuál es el porcentaje de predicción de los datos, o sea que son similares a la data original, ¿no? Exacto. Y el error residual me está indicando qué tantos errores pueda tener o desviación, ¿no? Claro, ¿qué Que en tanto este se caso, alejan? ¿Qué tanto se qué tanto alejan? se Ujú. aleja de estos datos originales. Exacto. Y ahí estamos observando que el modelo cuadrático es el que mejor calza, porque tiene mejor ajuste y su margen de error residual es Ah, menor. sí. Así es. Entonces, ya la siguiente parte va a ser la presentación del modelo, que ahí está. Entonces, el modelo cuadrático es Y, que en este caso es gasto de consumo. Aquí se tiene el beta 0. Aquí este sería el beta 1, 21.421. Y menos 0.073 sería beta 2. Bueno, ahí están las variables, ¿no? X es horas y horas al cuadrado. Ahora, para hacer la interpretación de horas sobre el gasto, hay que aplicar de la derivada. Entonces, derivando respecto a X, se tiene beta 1 más 2 beta 2. Ahora sí, reemplazando, se tendría entonces 21.421 más 2 por menos 0.73 y esto da 21.275. Entonces, este va a ser el efecto marginal. La curva más o menos va a ser así. Así va a ser la curva. Como se puede ver ahí en el gráfico, a ver, vamos a ver, o sea, la curva
tiene, digamos, un punto en el que alcanza un máximo y luego va a disminuir, ¿no es cierto? Como es cuadrático, va a tener un punto máximo y después va a tender a disminuir. Entonces, se va a buscar ese punto, pero antes, a ver, el efecto de, digamos, de las horas en el gasto va a ser el siguiente. Por cada hora adicional de hospedaje, el gasto de consumo en las instalaciones dentro del hotel se incrementa en promedio 21.275 dólares, ¿no? Que es este valor que se ha calculado. Este va a ser el efecto de la variable horas sobre el gasto. O sea, cada hora que un cliente solicita hospedarse, más o menos el consumo promedio va a ser 21.275 dólares. Va a ser un efecto de incremento. Ahora bien, como es una curva, va a tener un tope, va a tener un punto máximo. Entonces hay que determinar hasta cuántas horas es posible que el efecto siga siendo positivo. Ahí en el trabajo hay una regla que dice que cuando beta 1 es mayor a cero y beta 2 es menor a cero, entonces va a llegar hasta un máximo y a partir de ese máximo, luego va a haber un efecto negativo, un efecto contrario. Entonces, para hacerlo, se realiza esta siguiente operación. El punto, digamos, máximo para X va a estar en menos beta 1 sobre 2 beta 2. Reemplazando sería menos 21.421 sobre 2 por menos 0.73 y eso es 146.7192. Entonces, más o menos a partir de ese valor, eh, las personas que pidan un hospedaje ya no van a gastar tanto, van a disminuir su gasto. Entonces van a tener un efecto negativo. Entonces, por eso se coloca, de modo que para un cliente que se encuentra hospedado más de 146.7192 horas, por cada hora adicional, el gasto de consumo en las instalaciones dentro del hotel va a ser negativo, se va a reducir en el mismo valor, 21.275 dólares. Entonces, conociendo el comportamiento de este modelo, la recomendación, a modo de conclusión, sería pues que se genere promociones como máximo de 6 días. ¿Por qué 6 días? Porque 146.71 horas entre 24 es 6.13 más o menos. Entonces, para que, digamos, el hospedaje no se vea afectado, no pierda ganancia, entonces se da esa recomendación, ¿no? Que como máximo de promociones de 6 días, porque eso genera que los gastos, que por cada hora de hospedaje, los gastos se vayan incrementando. Disculpe, ¿podría detallarme de nuevo, en este caso, el reemplazo de los datos aquí en la fórmula? Que me ¿En perdí un cuál poquito. fórmula? ¿En Eh, cuál fórmula? cuando empezó a explicar la forma del modelo cuadrático y que acá empieza a reemplazar los datos para obtener Ya, pues, el estos, gasto. estos valores de beta 1, de beta 0, beta 1 Ujú. y beta 2, son los valores de la regresión. O sea, son los coeficientes que aquí aparecen en la regresión. Ah, ya. Por eso ya O el sea, lo R, tomo de ahí y lo reemplazo acá, ¿no? Pero ya el R me lo arroja, ¿no? Aquí ya exacto, está, digamos, eh, reemplazándolo para verlo, digamos, de manera manual, ¿no? Sí. claro, exacto. Ya el R le Ujú, va a, digamos, dar como resultado los valores de betas. Entonces, ujú. aquí simplemente ya se está armando la ecuación, ¿no? Porque al final es una ecuación la que se ha estimado. Ahora, con esta ecuación, que es la que se ajusta mejor a los datos, el siguiente paso es interpretar cuál es el efecto entonces de las horas de hospedaje en el gasto que consumen, en el gasto de consumo de parte de los clientes. Entonces, para conocer ese efecto, se utiliza pues el efecto marginal. Y el efecto marginal se obtiene derivando y en respecto a x. Entonces, derivando
hay que reemplazar en esta ecuación, ¿no? Beta 1 más 2 beta 2, lo cual resulta 21,275. Entonces, por cada hora adicional que el cliente se hospede, la ganancia o el consumo, mejor dicho, perdón, el consumo va a subir, se va a incrementar en $21,275 por cada hora que el cliente, digamos, se está hospedado, ¿no? Y hace consumo en las instalaciones del hotel. Ahora, como es una ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática va a tener un punto de tope, un punto máximo, y a partir de eso ya va a, digamos, a bajar. Entonces, se debe ahora calcular cuál es ese valor de tope. O sea, hasta cuántas horas como máximo debe llegar el cliente de manera que siga gastando, pero ya que no baje su gasto. Entonces, eso se calcula con esta fórmula que está aquí, que también es derivando, ¿no? Igualando a cero, lo cual es menos beta 1 sobre 2 beta 2. Reemplazando, eso resulta 146,7192. Entonces, ese es el valor en donde las horas va a generar la máxima ganancia. Pero luego de ahí ya, digamos, el gasto va a disminuir. Entonces, por eso a partir de 146,7192 horas, los clientes, de acuerdo al modelo, el modelo cuadrático, los gastos van a ser negativos. O sea, no va a gastar menos. Entonces, por eso se dice acá que para más de 146,7192 horas, el gasto se va a reducir en promedio $21,275. Entonces, como lo que se quiere es incrementar, digamos, el gasto en consumo, como máximo, entonces el cliente debería permanecer esta cantidad de horas. Llevándolo a días, es más o menos 6 días. Ya entiendo. Está bien, tiene lógica. En, Entonces, en en eso, promedio sí, son máximo 5 o 4 noches que un huésped toma como fin de semana. claro, y tiene lógica porque si, digamos, el cliente Mm, permanece más de una semana, obviamente ya no tiene tanto dinero para gastar. Entonces, mm, por esa razón, posiblemente pues los gastos sean menores. ujú. Entonces, aquí lo que se está haciendo es llevarlo a una ecuación, ¿no? Un modelo estadístico, y a partir de ello conocer los patrones, los efectos de X sobre Y. Entonces, Bueno, estos valores que reemplazo los tomo del cuadro anterior y los voy reemplazando aquí en las fórmulas presentadas, ¿no es cierto? así es. Claro. Bueno, entonces esta sería la presentación del trabajo. Sí, sí lo he comprendido. Muchísimas gracias. Le Oh, voy a tener que dejar. Este, Continuamos conversando en el transcurso del día. ok, listo, ya le Sí. aviso cuando está su trabajo para el día de hoy. Ya la otra semana con más tranquilidad, también que usted también tenga más holgura, ya me va explicando Oh, ya con tranquilidad. ok, Es tener más. Gracias, muy amable. ok, hasta luego. Hasta luego.